Internacional. Buen día. Buen día, Milton. Buen día a Rafael. Gracias por la invitación, Miguel. Me confundí con Milton, que me recibió. Bueno, Miguel, aquí es algo muy importante. Hemos dado un paso firme por la seguridad del Ecuador. Es importante tener en cuenta lo que ha dicho Rafael. Ya he hecho una cronología de lo que hemos tenido que vivir dentro de la comisión ocasional. Usted también, como periodista, ha sido partícipe, ya que usted ha abierto siempre los micrófonos para poder defender la democracia y para poder defender la soberanía del Ecuador. Es algo muy loable y creo que justamente por eso la audiencia de este gran espacio informativo. Nosotros en este momento, como ya se señaló, el día martes en la noche aprobamos por mayoría el informe favorable para segundo debate, para poder dar paso en el pleno legislativo, que sería el 28 de mayo, Miguel. El 28 de mayo tendríamos que realizar el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución para poder dar paso a las bases militares extranjeras en el país y poder seguir en esta lucha y en este combate decisivo que tiene el presidente de la República contra el crimen organizado transnacional. Hemos visto todas las amenazas que existen en el territorio ecuatoriano, cómo se han incluso sectorizado, y por eso necesitamos de la interdicción en seguridad, en la parte fronteriza, en la parte aérea, en la parte marítima, en la parte fluvial, y eso es lo que hemos conseguido, a pesar de que la Revolución Ciudadana desde el día 1 intentó torpedear las sesiones. Recordemos que ellos querían poner para 60 días el primer debate. Nosotros como ADN propusimos que sea en un tiempo mínimo, como permite la ley, que son 30 días. Lamentablemente, como no ha existido voluntad política, y más allá de la voluntad política, creo que no ha existido la responsabilidad con los ecuatorianos por parte de la Revolución Ciudadana de salir de la crisis de la inseguridad en la que nos encontramos, que no se realizó el primer debate a finales del mes de diciembre como se tenía previsto, sino a finales del mes de febrero. Nosotros, cuando realizamos este cronograma al inicio de la comisión, planteábamos que se pueda realizar este referéndum en la segunda vuelta, es decir, el pasado 13 de abril, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya tenía una planificación, ya tenía un presupuesto, y lo que le tocaba era aumentar una papeleta más para preguntarle a la ciudadanía si estaba o no estaba de acuerdo con esta reforma a la Constitución, por lo cual se señala y se tenía que hacer este referéndum. Pero lamentablemente, como lo vuelvo a señalar, más que la falta de voluntad política es la falta de responsabilidad con los ecuatorianos. Pero bueno, a buena hora ya lo hemos aprobado. Ahora el 28 de mayo yo tengo la esperanza de que vamos a tener una asamblea distinta y que realmente ahora sí se va a priorizar los intereses ciudadanos más que los intereses partidistas o de los intereses que tiene la Revolución Ciudadana. Asambleísta Natalia Murillo, si el 28 de mayo será el segundo y definitivo debate previo a enviar a la Corte Constitucional y posteriormente al CNE para la convocatoria al pueblo, se entiende que debe contarse con una mayoría, y a cambiar este escenario, la Asamblea que se posesiona el 14 de mayo próximo, tener, otro escenario que permita facilitar estas y otras reformas tan fundamentales y urgentes para el Ecuador. Así es, necesitaríamos ya en la próxima asamblea 77 votos, porque es mayoría absoluta, y yo estoy segura que sí, vamos a tener el respaldo. En este momento tenemos asambleístas de otras organizaciones políticas, han sido electos en ciertas provincias que no son parte de ADN, quien han decidido caminar bajo los mismos conceptos y los mismos objetivos que tenemos nosotros como organización política, y bajo los lineamientos que el presidente de la República, Daniel Noboa, los ha expresado, que son trabajar por la seguridad, por la salud, por el empleo y por la educación. Vuelvo con Rafael Dávila a ver los detalles de cómo se procedió en esta comisión que trató ocasionalmente esta reforma. Pudiera decirse que el proyecto que da luz verde a esta reforma parcial permite la reforma al artículo 5 y facilita la ayuda militar extranjera en el Ecuador.
Sí, yo hay dos cosas que quisiera mencionar, si me permite, Miguel. A ver, en primer lugar, la reforma al artículo 5 de la Constitución creo que cae en un marco de respeto a todos los pensamientos de los ecuatorianos. Yo considero que una constitución de un país debería ser una norma, que es la norma jurídica de mayor jerarquía, pero que recoja el pensamiento de todos los ecuatorianos. Lamentablemente, la Constitución de Montecristi fue elaborada al calor del interés político de un solo grupo, ¿no? Con esa visión, con esa filosofía y dejando de lado el pensamiento de miles, de millones de ecuatorianos. Y eso no está bien en una constitución. Mire usted que al levantar la prohibición que tiene el artículo 5, porque el artículo 5 de la Constitución señala de manera clara que el Ecuador es un país de paz y que se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Entonces, usted está ahí cerrando una puerta para que el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, en algún momento pueda optar por contar con el asesoramiento, con el apoyo de fuerzas militares extranjeras en un tema de interés nacional, como es la lucha contra el crimen organizado, como es la lucha contra la delincuencia transnacional, la lucha contra el mundo del narcotráfico, pero al haber establecido en la Constitución esa prohibición, usted le está quitando una herramienta valiosa al país para tener el apoyo que puede ser valioso, conveniente, necesario en un momento determinado. Al reformar ese artículo, al quitar la prohibición que la Constitución tiene, usted deja una Constitución abierta a todas las corrientes del pensamiento político. Si mañana viene un gobierno de extrema izquierda, un gobierno que quiera oponerse, que no quiera establecer bases militares extranjeras, bueno, no lo va a hacer, porque esto arranca desde la voluntad del Ejecutivo de negociar con otro Estado un acuerdo para establecer una base militar. Ese acuerdo, no se olvide además, Miguel, que ese acuerdo que eventualmente un gobierno en el futuro pueda acordar con otro Estado, tiene que pasar dos filtros fundamentales. Un filtro constitucional. No es que un gobierno por sí y ante sí puede acordar ya montar una base militar extranjera en el Ecuador. Tiene que ir a la Corte Constitucional ese proyecto de convenio, ese proyecto de acuerdo que se firmaría entre los dos estados, ¿no? Y la Corte Constitucional tiene que dar su aval en materia constitucional, por supuesto, para que se firme ese convenio. Un filtro constitucional. Pero hay un segundo filtro, que es un filtro político, que es la Asamblea Nacional. Tampoco podrá un gobierno por sí y ante sí suscribir un acuerdo con cualquier país del mundo para establecer una base militar. Ese proyecto de acuerdo que lo negocia un Estado tiene que pasar a la Asamblea Nacional, quien tiene que dar finalmente su autorización, la aprobación correspondiente para que se establezca esa base militar. Entonces, fíjese usted que hay dos filtros importantes, ¿no? No es que así nomás un gobierno puede mañana poner una base militar, no es así, y hay que decirlo con claridad. Entonces, si mañana le decía a usted, un gobierno de extrema izquierda no quiere una base militar, pues simplemente no inicia el camino que tiene que iniciarlo él, negociando un acuerdo con un Estado extranjero. Pero si hay mañana un gobierno con otra filosofía, con otro criterio, pues la Constitución tiene que también permitirle instalar una base militar. Y eso es lo que estamos haciendo, dejando una Constitución que se acopla a todos los pensamientos del Ecuador, ¿no? No es una Constitución, retirando esta prohibición, en esa parte al menos, no será una Constitución acoplada solamente para la visión de una parte, y una parte peligrosa, que con el paso del tiempo nos dimos cuenta, pudimos apreciar, evidenciar que era un grupo que con lazos cercanos al mundo del narcotráfico, al mundo del crimen organizado. Y fíjese usted qué peligroso que una constitución de un país contenga una norma que favorece relaciones con el mundo de la delincuencia transnacional, porque a un grupo político vinculado con ellos le interesa que no exista esta posibilidad. Ese es un tema fundamental. Va a quedar una constitución, si el pueblo así finalmente lo decide, una constitución abierta
al pensamiento, al criterio, a la filosofía de todas las corrientes en el país. Y eso es bueno para la Constitución. Y un segundo elemento que quiero mencionar es que uno de los términos que más se utilizaron para oponerse a esta reforma al interior de la comisión por parte de analistas que fueron invitados, por parte de la Revolución Ciudadana, los mismos asambleístas que han estado en una posición contraria, el término que más utilizan es soberanía, Miguel. Soberanía. Y entonces ahí caben dos precisiones. Leer un poquito qué significa soberanía. Y también tuvimos expertos en la comisión que nos explicaron claramente que la soberanía no es sino la facultad que tiene un Estado, es decir, un pueblo, para tomar decisiones que convengan a sus intereses. De modo que al propiciar esta posibilidad, lejos de estar cediendo soberanía, estamos ejerciendo soberanía. La soberanía se ejerce precisamente por la libertad, la autonomía, la independencia, para poder tomar una decisión que conviene a los intereses del país. Y resulta curioso que hablen de soberanía quienes en su momento sí entregaron parte del territorio ecuatoriano para una base militar irregular extranjera. Recordemos Angostura nomás, ¿no? Angostura no era sino un pedazo de territorio ecuatoriano cedido para que las FARC, fuerzas militares extranjeras irregulares, estén allí operando, quizás fugando de la justicia colombiana, ¿no? Realizando estrategias en el marco de su guerra con el Estado colombiano. Allí no hubo soberanía, ¿no? Allí no se hablaba de soberanía. Y se cedió territorio ecuatoriano para que ahí estén laborando, trabajando, operando bases militares extranjeras irregulares. Esta es la doble moral que no debería existir en el país al hacer este tipo de análisis. Asambleísta Natalia Murillo, este tema es importante porque se ha manoseado tanto el tema de soberanía. Efectivamente, como dice el asambleísta Rafael Dávila, el 1 de marzo del 2008 se descubrió y el gobierno colombiano, en una violación al territorio ecuatoriano, no le quedaba otra alternativa. Cuando el Ecuador estaba protegiendo una especie de santuario en donde estaba el número 2 de las FARC, el señor Raúl Reyes, que fue bombardeado esa zona. ¿Soberanía de qué? ¿Cómo entender? ¿Acaso no es la soberanía la que defiende el territorio, no la que facilita lo que hoy vive el Ecuador, la presencia de los grupos delincuenciales organizados transnacionales y el narcotráfico? Así es, Miguel. Yo siempre lo he dicho y Rafael es testigo de esto. En la mesa legislativa yo señalaba qué mejor soberanía que sea el pueblo ecuatoriano quien decida en las urnas si está o no está de acuerdo con reformar este artículo en la Constitución. Y justamente, ¿por qué? Porque Ecuador necesita instrumentos constitucionales para poder proteger las libertades y los derechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer justamente por medio de la cooperación internacional a través de las bases militares extranjeras para poder trabajar y operar de manera bilateral, multilateral y globalizadamente, que es lo que exige el contexto mundial en el que nos encontramos y que necesitamos obviamente poder luchar contra el crimen organizado transnacional, que no solamente está dentro del Ecuador. Hemos visto, hemos escuchado incluso el embajador de Italia que señaló que 30 millones de dólares, 30 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto es parte del lavado de activos. Entonces, eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando, la economía criminal que está operando dentro del Ecuador, incluso con un presupuesto mayor al presupuesto del Estado general, y es a lo que necesitamos combatir. Necesitamos darle el soporte a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestras fuerzas de defensa, como son Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que podamos salir de esta crisis en la que nos encontramos. Y otro tema que yo siempre señalo, si ellos operan en conjunto, si el crimen organizado, si los GDO operan en conjunto, ¿por qué nosotros como políticos no dejamos de lado esta racionalidad política que existe y trabajamos en conjunto por el Ecuador? Porque eso es lo que necesitamos, ponernos la camiseta de los ecuatorianos y poder enfrentar a estos elementos que lo único que hacen es dañar a la sociedad. En ese sentido, el debate permitió finalmente que se apruebe el informe que permita ir al análisis en el Pleno de la Asamblea.
Así es, nosotros presentamos una moción que era justamente el día martes para revisar el informe que fue elaborado junto a los 3 legisladores más de la mesa legislativa. Y fue aprobado, fue un informe de mayoría el que pasará al Pleno Nacional para poder debatirse el próximo 28 de mayo, y este informe es favorable, recomienda que se realice este cambio en la Constitución, que se realice esta reforma en la Constitución vía referéndum, que vale señalar, y evidenciando una vez más en nuestro informe se detalla que incluso no es exagerado decir que en este momento nos encontramos en una guerra existencial, territorial en algunas ciudades del Ecuador, y que justamente necesitamos de la inteligencia, contrainteligencia, para poder anticiparnos a los hechos que están cometiendo estos grupos delictivos en ciertas zonas rojas del país, y poder fortalecer a la seguridad y a nuestras fuerzas del orden para poder combatir al crimen organizado transnacional, que se evidencia no solamente en lo que vemos que matan o los homicidios, sino que también están inmersos en minería ilegal, en trata de personas, en tráfico de personas. Entonces, a todo esto es a lo que nos estamos enfrentando, y para ello necesitamos, obviamente, las capacidades del exterior, de países que ya tienen la experticia para poder seguir con esta lucha. Asambleísta Rafael Dávila, ¿cuán importante es la mayoría, no solo en este caso la Comisión Ocasional que permitió viabilizar este informe favorable, sino el 28 de mayo será la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional, 77 votos que permitan, que facilite avanzar en este proceso? Sí, es muy importante. Yo creo, a ver, primero una precisión, me parece que es el 29 de mayo porque febrero tuvo solo 28 días, ¿no? Y marzo 31, entonces si cuenta unos 90 días desde el 28 de febrero, la fecha correcta es del 29 de mayo, esa pequeña precisión nada más. La actual Asamblea Nacional, de hecho, tiene una mayoría que favorece esta reforma constitucional, por ello el voto del Partido Social Cristiano. Entonces existe, pero lo importante es que la próxima asamblea tenga una mayoría que favorece esta reforma constitucional, y parecería que así va a ser, ¿no? Parecería que así va a ser en buena hora. Entonces seguramente a partir del 29 de mayo, el día que disponga el nuevo o la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, seguramente se tratará esto en segundo debate, con lo cual queda aprobado por parte de la Asamblea Nacional el camino que lleva a una consulta popular en la cual será, repito, el pueblo del Ecuador finalmente el que decida si apoya o no esta reforma al artículo 5 de la Constitución, que no hace sino, y eso hay que ser muy claro, no es que al reformar este artículo se va a montar al día siguiente una base militar extranjera en el país, de ninguna manera. Lo que hace es quitar una prohibición exagerada, una prohibición que cierra las posibilidades de usar este instrumento, esta herramienta. ¿Cuál herramienta? Una base militar extranjera en el Ecuador. ¿A quién digo yo, a quién no le conviene que en el país pueda haber una base militar con fines de luchar contra el crimen organizado? También dejemos de eso absolutamente claro, porque esto finalmente, tanto la Corte Constitucional como la propia Asamblea Nacional serán quienes apoyen en el futuro la posibilidad de montar una base militar extranjera, que no puede tener cualquier propósito, y eso hay que decirlo. No es que una base militar extranjera se va a usar para desde ahí lanzar misiles, no sé, a Rusia. No, de ninguna manera ese es el objetivo de una base militar extranjera. La base militar se podrá autorizar para apoyar en la lucha contra el crimen organizado. Como bien lo acaba de decir Natalie, el crimen vinculado al mundo del narcotráfico es un crimen de origen transnacional. La delincuencia organizada es transnacional y por lo tanto conviene que también los países del mundo se unan, ¿no?, en estrategias internacionales con apoyo internacional para luchar contra ese crimen transnacional como es el narcotráfico, la extorsión, el asesinato, los sicariatos que tanto indignan a los ecuatorianos. Y que quede claro que
no hay soluciones mágicas en esa lucha contra la inseguridad y la violencia. No hay soluciones mágicas. Es un trabajo intenso, es un trabajo integral, es un trabajo que tiene que adoptar varias medidas, acciones muy severas en el día a día, en el trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, en el trabajo social con los chicos en aquellas zonas donde al parecer son fácilmente reclutables. Jóvenes, niños, ¿no? Para integrarse al mundo del narcotráfico, del crimen organizado. También allí hay que entrar con muchas acciones de tipo social para recuperar la ilusión de esos chicos que pueden salir adelante en el mundo honesto, en el mundo racional, ¿no es verdad? Pero una base militar puede ser una herramienta valiosa, una herramienta que conviene, por ejemplo, para vigilar nuestras costas, para evitar la salida de miles de toneladas de droga, que son las que alimentan financieramente al crimen organizado, el control del espacio aéreo, la vinculación cercana con nuestras tropas militares y de policía. Es decir, esta es una herramienta que en algún momento puede ser valiosa en ese propósito, en esa estrategia de luchar contra el crimen organizado. No estamos tampoco, y no lo hemos dicho de ninguna manera, que montando una base militar está resuelto el problema. No, y también hay que decir siempre la verdad. Una base militar extranjera puede ser muy conveniente, puede ser una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen organizado, y es bueno que el país tenga las puertas abiertas para analizar y en algún momento aprobar esta posibilidad, esta acción que es parte de nuestra estrategia en la lucha contra el crimen transnacional. Asambleísta Natalia Murillo, esto es importante lo que señalaba Rafael Dávila, de viabilizarse el uso de una base. Ya ocurrió en el Ecuador con el convenio que se firmara en el gobierno de Yamil Maguel, recordamos, año noviembre 99 al 2009. Y allí había el tema específico, el uso de las instalaciones de la base de Manta, el FOL de Manta, para actividades antinarcóticos. Es decir, no es una acción abierta, que es lo que maneja el discurso engañador del otro lado. Esto será cuando se resuelva, se pasen los filtros, simplemente para luchas específicas como hoy tenemos los grupos delincuenciales organizados transnacionales o el narcotráfico. Así es, hay que tener en cuenta que aquí, bueno, y lo que señalaban, que supuestamente se iba a afectar la soberanía del Ecuador y demás, hay que tener en cuenta que no es así. Se van a realizar, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional en su resolución, que lo que se va a realizar es un tema respetando la Constitución y los tratados internacionales, para que no exista ningún tema que incluso, Miguel, sea conveniencia del gobierno de turno. Esto va a pasar por el filtro de la Corte Constitucional y posterior a ello por el filtro de la Asamblea Nacional. Aquí también otra cosa muy importante, usted acaba de recordar un tratado que fue firmado en la época del expresidente Maguat, y justamente aquí en la comisión de lo que se hablaba era que nosotros tenemos ya tratados internacionales, con esto basta, como por ejemplo el convenio que tenemos de Palermo del año 2000. Pero esto es importante tener en cuenta, que esas directrices de ese convenio firmado en el año 2000 representaban a los análisis criminológicos y sociológicos vigentes en aquella época, en la época en la que existía un delito común, no las amenazas en las que nos encontramos en este momento, que es el crimen organizado transnacional. Todo el contexto ha cambiado. En este momento ya no es delito común el que tenemos en el Ecuador, ya es delito organizado, es crimen organizado transnacional que ha traspasado las fronteras, y por eso, obviamente, complementario a todo lo que está realizando el presidente de la República, Daniel Noboa, para enfrentar esta crisis de inseguridad, también se complementa la cooperación internacional a través de las bases militares extranjeras. No es la única medida,
pero sí es parte de la solución que se está proyectando y que está en la estrategia del gobierno. Es decir, esta reforma va a facilitar con todos los rigores que señalaba Rafael Dávila, efectivamente, pero para usos específicos como hoy debiera ser la lucha contra los grupos transnacionales organizados. Así es, Miguel, y tener en cuenta también, justamente en la mesa legislativa, quienes se oponían señalaban que tranquilamente se podría lograr el control del crimen organizado por medio de soluciones integrales. Lamentablemente, nosotros sabemos que lo social es fundamental, que lo social es esencial, pero eso es de un tema a largo plazo. Y en este momento, este combate frontal y decidido que tenemos contra el crimen organizado transnacional tiene que ser a corto plazo. Medidas aceleradas, medidas que sean más fuertes y, obviamente, por medio de la interdicción en seguridad, con las capacidades que vamos a poder recibir de la experticia de las bases militares extranjeras. Bien, un tema importante que ha salido en la Asamblea Nacional que facilita esta reforma parcial a la Constitución, al artículo 5, artículo nefasto que se puso en esa Constitución de Montecristi del 2008, que le hicieron aprobar un domingo 30 de septiembre del 2008 y que entró en vigencia en octubre de ese año. Simplemente no se dieron cuenta los ecuatorianos lo que se estaba aprobando, al menos en el tema de algo que le pasó factura al Ecuador. Terminó el convenio el 2009 del uso de la base de Manta y sobrevino lo que hoy vive el país. O sea, la acción del crimen transnacional organizado, el narcotráfico y estos grupos narcoterroristas. Quiero agradecer la explicación y la proyección de este proyecto de reforma parcial a la Constitución al asambleísta Rafael Dávila, vicepresidente de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de este proyecto, y la asambleísta Natalie Morillo de ADN e integrante de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la invitación. Gracias, Rafael, y a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Además, decirles un feliz Día del Trabajador. Muchas gracias, de igual manera. Muchas gracias, Miguel. Saludo a Natalie también y a todos los oyentes de Radio Democracia. Buenos días.